No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando pasó esto tenía 17 años y era verano, justo antes de empezar el último año de prepa. Éramos 3 amigos inseparables, Marco, Leo y yo. Esa noche estábamos dando vueltas por el vecindario de Marco como a las 3 de la mañana. No teníamos ningún destino en particular, solo caminábamos, bromeábamos, sintiéndonos invencibles por estar fuera a esa hora como si fuéramos adultos y el mundo nos perteneciera. Era esa etapa rara entre la adolescencia tardía y la adultez temprana, donde todavía no entiendes el peligro real, pero ya jugaste suficiente con él para que te intrigue. Llevábamos rato hablando de tonterías cuando, como suele pasar en caminatas nocturnas, la conversación viró hacia lo paranormal. Leo fue el primero. Contó que en un viaje de cacería con su tío en Nuevo México se habían perdido un par de horas, que recordaba mirar su reloj y luego parpadear, y de repente era 2 horas más tarde, sin explicación, nada, solo un silencio denso en el bosque. Marco, que vivía ahí desde niño, nos habló de una figura blanca que a veces veía desde su ventana cuando estaba solo en casa, algo que no tenía cara. Decía que nunca le hizo nada, pero que cada vez que lo veía, alguien cercano se enfermaba. Luego me tocó a mí, y aunque no era mi historia, conté la de mi hermano, porque me la sabía de memoria. Él había ido de campamento con un amigo suyo de raíces navajo a una reserva en Arizona. Estuvieron solos en una zona boscosa donde, según el amigo, se debía pedir permiso para acampar. Mi hermano, escéptico como siempre, se burló del ritual. Esa noche escucharon pasos que rodeaban su tienda durante horas. No animales, pasos, humanos. Pero cuando salieron con las linternas, nada, solo árboles y más árboles. Justo cuando terminé la historia, Marco bromeó con algo que en ese momento nos dio risa nerviosa. Dijo: ¿saben cómo se atrae a un skinwalker? Hablando de ellos, negándolos, temiéndolos. Eso los alimenta. Nos reímos como si no pasara nada, pero todos miramos alrededor un poco más atentos. Decidimos regresar a casa. Era un trayecto de 2 millas y ya eran las 4 de la mañana. Los perros del vecindario empezaban a agitarse. Algunos gruñían al pasar, otros ladraban como si sintieran algo. Aún así, no vimos a ningún humano. Las casas dormían. Y entonces pasó algo raro. Los 3 dejamos de hablar de golpe, no porque algo nos interrumpiera. Fue como si el silencio nos cayera encima al mismo tiempo. No sabíamos por qué, pero todos nos quedamos congelados en medio de la calle. No se oía nada, ni un mosquito, ni el viento entre las ramas. Era un silencio antinatural. Y fue entonces cuando lo escuchamos. Una voz: ¡ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No era un grito, era un susurro rasposo, como de alguien que apenas podía respirar, ni humana ni animal, algo entre los dos, algo que no debería tener voz. No recuerdo decidir correr, solo sé que de un segundo a otro estábamos los 3 corriendo como si nuestra vida dependiera de ello. Marco lloraba, Leo tenía los ojos desorbitados y yo solo sabía que tenía que seguir corriendo. Soy técnico en emergencias médicas, estoy acostumbrado a situaciones de adrenalina, pero esto era otra cosa. Esto era miedo primitivo, no era una reacción racional, era el tipo de miedo que viene de algo más viejo que el lenguaje. Corrimos más de 1 kilómetro sin parar. Cuando por fin nos detuvimos, temblando, intentamos racionalizarlo. Nos reímos sin ganas, como para convencernos de que había sido un vagabundo o un perro herido. Pero en el fondo sabíamos que no era eso, y justo cuando empezábamos a tranquilizarnos, volvió. Esa misma voz, igual de agónica, saliendo de la nada. Ayúdenme, por favor. Esta vez no lo pensamos. Corrimos los últimos 5 minutos hasta llegar a casa de Marco, y entonces vimos algo que nos dejó helados. En la esquina, justo antes de su calle, había una camioneta Chevy negra parada en medio de la intersección. Las luces delanteras encendidas, las interiores también, motor funcionando, las 4 puertas abiertas y nadie adentro, nadie cerca, nadie en ninguna parte. Gritamos, miramos alrededor, nada. Al final entramos a la casa. El perro de Marco, un Rottweiler viejo que usualmente era un pan, estaba parado frente a la puerta, gruñendo bajo, sin moverse, como si sintiera algo detrás de la puerta que nosotros no veíamos. No dejó de gruñir hasta que amaneció.
Nosotros nos quedamos encerrados en su cuarto, sentados en círculo, espalda con espalda, sin poder dormir, sin saber qué decir. A la mañana siguiente, la camioneta ya no estaba. Ni huellas ni rastros de que alguien hubiera estado ahí. Solo el recuerdo de esa voz que, hasta hoy, me da escalofríos. Y por eso, hasta ahora, no volví a hablar de los skinwalkers. Cuando tenía unos 18 años, pasé una temporada muy cercana con una amiga que, según ella, tenía una sensibilidad especial para sentir presencias espirituales. Yo siempre he creído en esas cosas, pero más como quien cree en las tormentas eléctricas. Sé que existen, sé que hay gente que las ha visto de cerca, pero a mí nunca me ha caído un rayo. Mi amiga, llamémosla Lía, era todo lo contrario. Ella no solo creía, sino que afirmaba tener contacto frecuente con presencias. Me contaba cosas que, si hubieran venido de otra persona, yo habría descartado como invención. Pero con Lía era diferente. Tenía algo en su forma de decirlo, una calma extraña, como si hablar de seres que nos visitaban en la noche fuera tan normal como hablar del clima. Una noche hicimos una pijamada en su casa. Su habitación era de esas que parecen construidas para absorber el silencio. Alfombra gruesa, cortinas pesadas, paredes pintadas en tonos oscuros. Me acuerdo que mientras nos cepillábamos los dientes, me empezó a contar, como quien comparte una anécdota cualquiera, que había una figura negra que a veces se le aparecía parada junto a su cama. Dijo que no era exactamente una presencia amigable, pero que normalmente no le hacía daño. Solo estaba, mirando, como esperando algo. Yo me reí un poco. No de burla, más como un intento de espantar el escalofrío que me recorrió la espalda. Nos acostamos tarde, hablando de cualquier cosa hasta quedarnos dormidas. Al principio todo fue normal, me dormí sin problema, pero cerca de las 2 de la mañana abrí los ojos de golpe. No sé qué me despertó, pero sentí un ambiente distinto en la habitación, algo denso, como si el aire estuviera más pesado. Miré hacia el otro lado de la cama y ahí estaba, una figura negra, alta, sin rostro, sin detalles, como una silueta recortada en cartulina. Estaba de pie, justo junto a la cama, inclinado ligeramente hacia adelante, como si estuviera observando con atención. No se movía, pero se sentía presente, pesado, como si supiera que lo estaba viendo. No grité, no me moví, solo lo miré unos segundos, congelada. Después cerré los ojos con fuerza y pensé, no es real, es sugestión, duérmete otra vez. Y funcionó, o eso creí. Hasta que llegó la hora maldita, 3:33 de la madrugada. Desperté con un frío que no tenía sentido, no el tipo de frío que viene porque la ventana quedó abierta, sino uno que te cala directo al hueso. Me di cuenta de que todas las cobijas estaban del lado de Lía. Pensé que se las había jalado dormida, así que estiré el pie y la empujé suavemente. Nada, jalé un poco más fuerte. Las cobijas no se movieron. Entonces me giré para encarar su lado del colchón y ahí fue cuando lo vi. No era Lía. A mi lado, justo en el hueco que debería haber ocupado ella, había algo acostado. No puedo describirlo como una persona. Era una forma, una ausencia, como un espacio vacío con bordes definidos, como si la oscuridad hubiera tomado la forma de alguien. Y lo peor, aunque no tenía cara, sabía que me estaba mirando. Y sonreía, no con una boca, pero lo sentía, esa especie de sonrisa que no necesitas ver para sentirla. Burlona, intensa, terrible. Intenté moverme, gritar, lo que fuera, pero nada. Estaba completamente paralizada. Solo mis ojos podían moverse y los tenía fijos en esa cosa. El tiempo se volvió elástico. No sé cuánto duró. Puede que 1 minuto, puede que 10. Fue el tipo de miedo que no se grita, sino que se vive en silencio. Finalmente, parpadeé y como si se hubiera desvanecido en el aire, ya no estaba. La cama estaba vacía. Lía dormía profundamente a mi lado, como si nada hubiera pasado. Las cobijas seguían amontonadas de su lado, y yo, temblando, me acurruqué con los brazos cruzados hasta que amaneció. A la mañana siguiente le conté todo, y no se sorprendió. Me miró y solo dijo, sí, él hace eso a veces. A mí también me ha sonreído así. No volví a dormir en su casa, y durante semanas no pude dormir bien en ningún lado. No era solo miedo, era como si algo hubiera visto dentro de mí, y me hubiera dejado una especie de eco. A día de hoy sigo creyendo en lo paranormal, pero ya no desde la distancia, no desde la duda. Lo que vi,
Lo que sentí no fue un sueño ni una sugestión, fue real. Y lo peor de todo es que no sé si fue la primera vez que me visitó o solo la primera vez que lo vi. Cuando era niño, tendría unos 6 o 7 años, solía pasar mucho tiempo en casa de unos amigos de mis padres. Bueno, no eran amigos exactamente, eran los padrinos de mis papás en Alcohólicos Anónimos. Esa gente que se convierte en familia sin necesidad de llevar tu apellido. Mis papás estaban en recuperación y ese lugar era como una especie de refugio para todos. A mí me gustaba ir porque me sentía seguro y porque la casa era como sacada de una película vieja. La casa era una de esas victorianas enormes, justo en el centro del pueblito del noroeste donde crecí. De día era fascinante, techos altísimos, habitaciones temáticas con papel tapiz de terciopelo en tonos dorados y burdeos, paneles de madera oscura, un comedor con candelabros antiguos, alfombras que ya conocían varias generaciones. Incluso tenían un sótano de esos tipo bodega de raíces, con escaleras de piedra y un olor como a humedad mezclado con historia. Pero había algo en el ambiente, en especial cuando se hacía de noche, que te ponía la piel de gallina sin saber por qué. Una tarde, mientras los adultos hablaban en la cocina, seguro sobre cosas de AA o sobre quién iba a preparar el café, me dejaron viendo televisión en lo que llamaban el cuarto azul, que era básicamente una sala en el segundo piso con papel tapiz de terciopelo azul, cortinas del mismo tono y hasta un sofá a juego. Todo muy monocromático. Ahí estaba yo, viendo algún dibujo animado que apenas recuerdo cuando comencé a escuchar pasos. Al principio no le di importancia. La casa siempre crujía, era vieja, de esas que suenan aunque no haya nadie caminando. Pero los pasos se oían claros, uno tras otro, como si alguien caminara con calma pero con propósito, y lo raro era que yo sabía que no había nadie más en ese piso conmigo. Escuché cómo se cerraba una puerta. Luego otra se abría. Me asomé hacia el pasillo, pero no vi nada. El cuarto azul estaba justo al tope de la escalera principal. Si salías y mirabas a la izquierda, había una puerta que conducía a unas escaleras más estrechas que subían al ático. Esa puerta se abrió sola, sin viento, sin rechinidos dramáticos. Simplemente se abrió, y entonces escuché los mismos pasos, pero subiendo lentamente hacia el piso de arriba. Fue ahí cuando la curiosidad me ganó. Me acerqué despacio, con ese cosquilleo en la nuca que te da cuando sabes que algo no cuadra. Saqué la cabeza para mirar por el umbral hacia la escalera del ático y fue como si el tiempo se detuviera. Ahí estaba, una mujer, vestida con lo que parecía una bata de dormir antigua, toda blanca con detalles azul pálido, como sacada de otra época. No flotaba ni brillaba ni tenía cadenas colgando como en las películas. Simplemente subía los escalones, pero lo peor fue que justo cuando llegaba al último se detuvo, giró la cabeza y me miró directamente. No tenía los ojos rojos, ni gritó, ni desapareció en una nube negra, nada de eso, pero esa mirada fue como si me congelara por dentro. Fue una mezcla de terror puro con una sensación imposible de describir. No sé si era tristeza, enojo o algo mucho más antiguo. Lo único que sé es que mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro. Bajé corriendo las escaleras gritando que quería irme. Me lancé al comedor, pálido y temblando, y le rogué a mi mamá que nos fuéramos de inmediato. Ella estaba en la cocina con la dueña de la casa, y en vez de reírse o pensar que era mi imaginación, la señora simplemente dijo: «Ah, ¿viste a la dama azul?», así, como si fuera algo normal. Mi mamá se quedó callada, la miró y le dijo: «¿Tú también la has visto?», y la dueña respondió: «Todos la hemos visto en algún momento, pero nunca hablamos de eso con los niños». Al parecer, la mujer esa, la dama azul, como la llamaban, había sido vista por varios miembros de la familia a lo largo de los años. Nadie sabía exactamente quién era, ni por qué seguía ahí. Algunos decían que había muerto en esa casa, otros que simplemente nunca se fue. Después de eso, cada vez que volvía a esa casa me negaba a subir solo al segundo piso. Ni al baño iba si no era acompañado. Podían decirme cobarde si querían, pero yo sabía lo que vi. No fue un sueño ni una ilusión. Fue tan real como cualquier otra cosa en mi infancia. Nunca volví a verla, pero esa imagen se me quedó grabada con una nitidez espeluznante. La forma en que me miró, como si me conociera, como si supiera que yo la podía ver.
Eso es lo que más me marcó. Hasta el día de hoy sigo sin tener una explicación lógica, pero sé que no fue producto de mi imaginación. Esa casa, esa mujer, algo había ahí, algo que no era de este tiempo, y aunque no me hizo daño, me dejó claro que hay cosas que simplemente no entendemos, cosas que existen en paralelo a nosotros, esperando, no sé qué, quizás solo quieren ser vistas. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.